Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, por favor, hasta el versículo 19. Vamos a leerlo. Amén. Dicen las Sagradas Escrituras: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven te observan, te contemplan y dicen: ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. Verso 20 dice: no estarás unidos con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Padre que estás en gloria, oro en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que tu palabra, Señor, sea bendición sobre nosotros. Clamo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traigas revelación, sabiduría y fuerza a este tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor, hermano amado. Este pasaje que seguramente se complementa con un pasaje que está en el libro de Ezequiel, si no recuerdo mal, nos refleja varias realidades, varias cosas que espero yo la iglesia pueda tener muy presentes en este propósito que Dios nos ha dado al congregarnos acá. Este pasaje, tal vez la primera gran realidad que nos muestra y que a mí me gusta pensar creo yo que este es un modelo de interpretación bíblica. Escúcheme bien lo que le digo. Y hago un paréntesis pequeñito acá. Yo creo que todos los hermanos de la iglesia, acá en esta iglesia, deberían hacer los discipulados, porque nosotros procuramos en los cultos no detenernos en la enseñanza para personas que están llegando a la iglesia. Y hay algunas cosas que nosotros hablamos, hermanos amados, y procuramos hacerlo así, que no son las cosas básicas. Y hay cosas muy importantes que son básicas en la iglesia. Cosas muy importantes como las doctrinas elementales, como el perdón de los pecados, como qué significa la imposición de manos, cosas como cómo hacer un devocional, tiempo de oración. Pero normalmente en los cultos no lo enseñamos. No es que no lo enseñemos en la iglesia, es que tenemos otro tiempo para enseñarlo. Amén. Entonces es bueno que usted pueda hacer un discipulado, que usted pueda inscribirse. No tienen un costo económico, solo es que usted venga y seguramente a través, y si usted es juiciosito, si usted hace su discipulado, va a aprender a buscar en la Biblia, va a aprender ciertos criterios básicos de interpretación y algunas cosas que son bastante necesarias para la iglesia. Amén. Pero volviendo a este tema, mi hermano amado, y justamente por eso lo menciono, este pasaje en Isaías 14 es un pasaje tal vez complejo para predicarlo un domingo, porque tiene o nos enfrenta a una realidad que a veces en la iglesia no queremos tocar, y es que la interpretación bíblica no es tan sencilla como parece. Cuando uno estudia teología o cuando usted busque por internet, si quiere algún consejo para leer la Biblia, y a usted le van a dar unas reglas, unos principios.
Una de esas reglas, hermano amado, habla del contexto histórico, habla de las palabras originales. Y sobre todo, mi hermano, nos han tratado de hacer entender que la Biblia la podemos entender desde nuestra perspectiva humana, desde nuestro conocimiento terrenal. Pero cuando leemos un poquito esto, mi hermano, es muy difícil dentro de los contextos de hermenéutica aplicarlos a este pasaje. Si usted mira, mi hermano, el versículo 12 y el versículo 13 hablan de un ser espiritual. ¿Cómo caíste, lucero? Le dice, cortado fuiste por tierra. Y le dice más adelante, querubín, ¿no es cierto? Digamos, esta manera de referirse a esta creación nos hace entender que está hablando de un ser espiritual. Amén. Pero más adelante dice, no era aquel hombre que debilitaba. Y esto nos hace entender, hermano amado, que la Escritura, que la Biblia tiene una realidad física, tiene un alcance humano, pero también tiene una realidad y un alcance espiritual. Esto quiere decir, hermano, o esto es una realidad que toca muchísimas cosas en la vida de nosotros como cristianos. Esta pequeña reflexión, hermano, alcanza muchísimo dentro de nosotros, porque nos está hablando, mi hermano, de que lo que nosotros hacemos en este lugar, que la vida que nosotros tenemos como siervos del Señor, no se limita al plano terrenal, aunque también tiene un contexto terrenal. Es decir, las enseñanzas que nosotros compartimos acá tienen un alcance espiritual y tienen un alcance físico también. Cuando nosotros miramos en Ezequiel, el capítulo 28, hablando de esta misma creación, usted mira el capítulo 28 desde el versículo 1, que empieza a hablar del príncipe de Tiro, que es de quien se está hablando allá. Pero en el versículo 11 de Ezequiel, hago las referencias del 1 para que ojalá usted en su casa lo lea. Dice el versículo 11, vino mi palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Mire que está hablando de un personaje histórico que existió realmente, fue un ser humano. Tal vez si nosotros buscamos en libros de historia por la época en que se escribió el libro de Ezequiel, vamos a poder encontrar incluso el nombre del rey de Tiro, quién era. Pero mire lo que dice. Dice, eleva una elegía o una endecha o una palabra de lamento sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, así dice Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Verso 3, en el Edén estabas. Párele ahí un momentico y empezar a entender algo de lo que yo le estoy diciendo. Pero si le podemos ubicar el nombre, si podemos saber cuántos años tenía, podríamos, hermano, tal vez a través de pesquisas arqueológicas saber cuál era la familia del rey de Tiro. Pero cuando el Señor se refiere a él, le dice, en el Edén estabas. Y entonces dicen, es que debe haber una tierra del Edén, pero él lo aclara bien. Dice, en el huerto de Dios. Amén. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilio, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. Yo le pregunto, habiendo dicho esto que les acabo de mencionar, ¿usted cree que se refieren a piedras físicas? ¿Entiende usted de qué se trata esto que está hablando la Escritura? Pero lo habla como algo físico. Un grave problema, o más bien una tremenda estrategia de Satanás, es que ha querido hacernos creer que las enseñanzas y que lo que la Escritura habla y que nuestra vida de creyentes se refiere únicamente al rey de Tiro histórico, al Daniel de carne, póngale su nombre, al fulanito o sutanita de este plano, a los problemas y a las situaciones de este tiempo. Pero mire cómo menciona el Señor.
está hablando, y aunque era un personaje histórico, también hacía referencia a un poder espiritual que se movía en ese rey de Tiro. ¿Sabe qué poder espiritual era? El mismísimo Satanás. Satanás no es omnipresente. Es decir, Satanás no puede estar en todos los lugares a la vez. Por eso trabajan a través de jerarquías, que son cosas que ahorita, si el Señor lo permite, quiero que mencionemos. Trabajan a través de órdenes, de autoridades. Pero Satanás mismo puede ocupar el corazón o la vida de algunas personas. Y por supuesto, Satanás no va a habitar en el cuerpo de, no sé, un indigente que ande por la calle, endemoniado, claro que sí. Satanás ocupa lugares de autoridad. En este caso, Satanás estaba poseyendo al rey de Tiro, una de las grandes potencias de la época, una de las grandes civilizaciones. Y él empieza a hablar al rey de Tiro, pero mencionándole la autoridad y el poder espiritual que lo dominaba. Déjeme decirle, tal vez este rey de Tiro tuvo enormes victorias militares. Tal vez este hombre tenía una sagacidad impresionante para desarrollar armas. Tal vez este rey de Tiro, tal vez tenía una habilidad sobrenatural para convencer. Tal vez tenía una habilidad especial para entender misterios. Pero en realidad no se trataba de él, sino que en la persona de él estaba siendo manifestado el mismo Satanás. Y el Señor lo descubre, le dice: tú que fuiste hecho de esta manera. Mire, dice: la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste, mire esta palabra, él no nació, fue creado. Y esta misma palabra creado es la que se utiliza en el Génesis capítulo 1, no en el capítulo 2, cuando habla de la creación de Adán, el primero. Ya cuando se habla de la raza humana, habla de formarlo, de agarrar ese molde. Quiere decir esto, recuerden lo que acá ya lo he enseñado, que este verbo crear significa sacar de la nada y hacer un molde. Hacer un molde. O sea que esta creación fue el primero de creaciones semejantes. Ya ahorita quiero hablarle o explicarle por qué quiero hablar de esto. Dice: el día que fuiste creado fueron preparados para ti. Verso 14. Tú, mire cómo lo menciona, mire cómo lo identifica: querubín protector de alas desplegadas. Esto me acuerda, mi hermano, no sé si usted lo ha leído. Si no lo ha leído, le invito a que lo haga. Cuando el Señor ordenó hacer el arca del pacto, ordenó que pusieran 2 querubines con sus alas extendidas. Amén. Esto significa, mi hermano, una autoridad, una cobertura, una deidad, un poder sobrenatural. Y dice: tú, querubín protector de alas desplegadas o extendidas, yo te puse allí. Tú estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Qué interesante esto de las piedras de fuego. Verso 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste otra vez creado, no formado, creado, hasta que la iniquidad o el pecado logró morada en ti. Verso 16. A causa de la abundancia de tu comercio, de tu poder, de tu dinero, te llenaste de violencia, de orgullo y pecaste. Dice: y yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. No me lo quite, déjemelo ahí un momentico. Para terminar de darle interés a esta porción, quisiera que usted sepa que la palabra que se utiliza acá cuando habla de la persona de él, del querubín, en hebreo es la palabra seraf, en hebreo, que se traduce literalmente como serpiente.
Y entonces cuando nosotros leemos esto dentro de este contexto, yo espero que usted no se confunda, sino que el Señor le abra el entendimiento para que usted pueda ser bendecido por esto. Cuando miramos dentro de este contexto, yo puedo entender los animales del Génesis, ¿verdad? Porque siempre hemos imaginado que los animales era un perro de 4 patas, que era una culebra gordita como la que vemos por acá. Pero la Biblia está diciendo que se le acercó allá en el Génesis. Dice, pero el seraf era más astuto que las otras creaciones. Dice seraf, se traduce como serpiente. Y acá dice, tú, seraf protector. Si usted lo puede entender, va a comprender algo, mi hermano amado. Y es que las creaciones de Dios, desde hace mucho tiempo, mis hermanos, antes de que el hombre estuviera sobre la tierra, han tenido batalla, han tenido lucha. Parece ser, y es lo que podemos nosotros abstraer de acá un poquito. Préstele usted atención, hermano amado, porque yo sé que esto tiene que ver con su vida. Parece ser que en la naturaleza del Señor, en las creaciones de Dios, Dios ha establecido las batallas, las luchas, como algo que identifica la creación de Dios. Tal vez, hermano, porque es que es en medio de las batallas donde se aprecia la victoria. Tal vez porque en las batallas se descubre el corazón del hombre. Tal vez porque en las batallas, hermano, se puede mostrar la misericordia, la gracia, se puede definir no sé cuántas cosas, y valdría la pena pedirle al Señor que nos revele el sentido de las guerras. Pero hoy yo quiero es hacerle una referencia a la importancia que tienen las batallas, las guerras en el campo de Dios. Porque esta creación, antes de que el hombre existiera, y en una creación como usted lo mira, muy compleja, dice, por las muchas contrataciones, o por tus muchos negocios, o por tu mucho poder, te empezaste a llenar de orgullo. Esto nos hace entender, hermano, que el reino de los cielos es más de lo que nosotros hemos pensado, y por lo menos a mí me hace dar más ganas de llegar al cielo un día. Porque me hace entender que el cielo no es un lugar aburrido, sino que en realidad la presencia de Dios tiene cuanto de profundidad y de sabiduría que no lo podemos entender. Y esta creación poderosa fue destruida. El Señor, mire cómo la menciona, dice, cuando te creé, fuiste perfecto. Habla que le dio 12 piedras, que significan 12 autoridades, 12 poderes, 12 fuerzas. Lo creó con una majestad impresionante, pero luego, a causa de su pecado, lo sacó del monte de Dios. Y si leemos en Apocalipsis, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero Apocalipsis, tal vez el capítulo 12, no recuerdo bien, dice que Satanás fue expulsado del cielo y cayó sobre la tierra. El Señor Jesucristo también lo menciona cuando manda a predicar, y esto es interesante. Cuando manda a los 70 a predicar, dice que ellos volvieron con gozo porque los demonios empezaron a sujetárseles ante el nombre del Señor. Pero el Señor les advierte y les dice, cuando ustedes salieron de acá, yo vi a Satanás caer como un rayo donde estaban ustedes. Dicho esto, quiero hacer algunas reflexiones en torno a este pasaje. Y la primera de ellas, como se los dije, gira en el sentido que la interpretación bíblica necesita el componente espiritual si queremos nosotros ir más allá de una vida terrenal. No podemos nosotros interpretar la Biblia solamente desde el contexto histórico, porque si lo hacemos así, mi hermano, una escritura de estas no tendría ningún sentido. ¿Cómo así que el rey de Tiro estuvo en el huerto de Dios? ¿Cómo así que fue hecho en perfección? ¿Y por qué Dios lo llama querubín protector? Si la Biblia anuncia que estos son seres que están cerca de Dios. Tenemos que entenderlo dentro del contexto espiritual. Y en el contexto espiritual entendemos el segundo principio que quiero que usted guarde en su corazón hoy. Ese segundo principio es que en el mundo espiritual está conformado, el mundo espiritual se ha forjado en batallas que nosotros no logramos comprender. Y el tercer principio dentro de este contexto, en estas dos citas, es que el motivo de la guerra en los lugares celestiales
o por lo menos de esta batalla que sabemos nosotros, porque no sabemos cuántas habrán existido, pero de esta batalla el motivo que la originó es que ese querubín quería ser semejante a Dios. Amén. Ese fue el motivo de su pelea, porque cuando obtuvo todo lo que tenía dentro de su creación, él deseó y dijo: ahora subiré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo. Y acá, mi hermano, es donde entramos usted y yo, y donde esto tiene que ver directamente con nosotros. Cuando el Señor creó al hombre, le dio una autoridad especial que no se le había dado a ninguna otra creación. A las otras creaciones les había dado, yo quisiera algún día que el Señor me hablara qué son esas 12 piedras de las que habla ahí: zafiro, carbunclo, esmeralda, ónice, rubíes. ¿A qué se refiere? Porque yo estoy convencido que no se trata de un mineral, se trata de una autoridad de Dios. Amén. Y cuando el Señor creó al hombre, le dio una autoridad especial. No sé cómo se llamará, no sé a qué o cómo la denominarán acá, pero esa autoridad sobrepasaba en valor a todas las demás autoridades, tanto que Satanás estuvo dispuesto a perder las 12 piedras por tratar de hacerse al único valor que le hacía falta. ¿Cuál era el valor que le hacía falta? Ser semejante a Dios. Y cuando él se dio cuenta que había algo que Dios no le había dado, pero tal vez se lo pudo haber dado, porque si nos lo dio a nosotros, sin duda se lo pudo haber dado también. Tal vez no era el tiempo, tal vez estaba esperando probarlo, no sé, no quiero especular más allá. Pero lo que sí dice la Escritura es que cuando Satanás se dio cuenta que a él le faltaba la semejanza en Dios, entonces decidió levantarse contra el Señor. Como no pudo obtener, o como no recibió lo que él quería, él decidió ir y arrebatarlo por la fuerza. Y el resultado de eso fue que el Señor lo desechó. ¿Sabe, mi hermano? Yo cuando hablo de esto, a veces me pregunto esto, escúchemelo y piénselo usted. Si tal vez cuando Satanás quiso ser semejante a Dios, es porque ya el hombre había sido creado. Si usted mira, mi hermano, piénselo un poquitico, permita que el Espíritu de Dios le hable. Dice que él fue creado perfecto y que empezó durante muchos años a andar en perfección. Durante mucho tiempo, no vamos a hablar de años porque el tiempo en el Señor es otra cosa, pero empezó a andar en perfección. Fue levantado, fue puesto en autoridad, ¿verdad? Pero de repente el Señor hace otra creación, tal vez después de él, y la hace sin tantas piedras, sin tanta autoridad, sin tanta fuerza, porque esas piedras tienen que ver con eso. Por ejemplo, la esmeralda tiene que ver con la fuerza. Tengo entendido que acá en la tierra no hay ninguna, el diamante tiene que ver con la fuerza, no hay ninguna material más fuerte que el diamante. Para cortar diamante tienen que hacerlo con otro diamante, porque es lo más fuerte que hay. Tal vez cuando habla de esa piedra está hablando de su fuerza, y así estará hablando de características. Al hombre no lo hizo con características de esa naturaleza. Tal vez le quitó todas esas autoridades que había puesto en la otra creación, pero dejó una, y fue que lo hizo semejante al Señor. Yo no sé, mi hermano amado, exactamente el alcance de esa palabra, pero lo que sí sé es que cuando Satanás lo vio, lo deseó y dijo: yo cambiaría todo lo que tengo por poder ser semejante al Altísimo. Y cuando el Señor lo echa, mi hermano amado, se origina algo que tiene que ver con nosotros, porque présteme usted su corazón, hermano amado, ábralo delante del Señor para que reciba esto. Desde ese momento hasta hoy, Satanás ha declarado una lucha contra la humanidad, una batalla contra la humanidad, para poder tener o para tratar de tener lo que el Señor definitivamente no le dio y no se lo va a dar. Y esto tal vez nos haga entender, hermanos, por qué tanto ataque de Satanás cuando nosotros queremos hacer la obra del Señor. Esto tal vez nos haga entender, hermano, un poco
ciertos niveles espirituales y quizás nos fortalezca, porque con seguridad nos ha sucedido que cuando el diablo nos ataca de una forma y de otra, nosotros desfallecemos y muchas veces no somos capaces de recordar o de mirar lo que Dios ha hecho. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, hermano, no logró ni siquiera lo que le acababa de ocurrir. Había dado un par de pasos sobre las aguas, pero cuando vino el enemigo y le habló y él miró la situación difícil y se metió eso en su corazón, dice que desfalleció y se hundió en medio de una terrible tormenta. Y nosotros como creyentes muchas veces hemos visto la mano de Dios, pero cuando vienen los ataques repetidos y en diferentes formas, lo sabe usted bien, hermano amado, que desmayamos y muchas veces nos empezamos a hundir en el agua. Muchas veces nos preguntamos por qué tanto ataque. Muchas veces queremos salir corriendo y desafortunadamente pasa, mi hermano amado, que nos rendimos de alguna manera frente a Satanás, y cuando nos rendimos tal vez sentimos cierta tranquilidad. En Josué hay una historia que nos puede servir de ejemplo para alguna situación que nos está viviendo. No puedo leer todo por cuestiones del tiempo, pero permítame lo contextualizo antes de leerles. En Josué, el capítulo 10, voy a leerle un pasaje. Yo lo contextualizo. Josué va a entrar a la tierra de Canaán. Párele bolas, por favor. Y el Señor le dice: no voy a darle paz con ninguno. Usted va a pelear contra todos. Usted va a tomar la tierra, pero la va a tomar peleando. Otra vez donde se muestra la importancia de la guerra para el Señor. Pero bueno, dícele: hoy va a entrar usted peleando. Y entonces llega a la primera ciudad. ¿Te recuerda cuál era la primera ciudad? Jericó. Y Jericó tenía unos muros muy altos y muy gruesos. Y en la ciudad vivían los descendientes unos descendientes de demonios, eran gigantes. Dice la Biblia que uno de ellos, la cama de uno de ellos, medía 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Yo no sé si es que al hombre le gustaba dormir en una cama muy grande o si es que tenía esas medidas, pero yo creo que era que las tenía, porque la Biblia hace referencia a eso. Dice que tenía 9 codos de longitud. Más o menos un codo tiene 45 centímetros en la Biblia, o sea, es un poquito menos de 4,5 metros, un poco más de 4 metros más bien. Y dice que tenía 9 codos de ancho, o sea que tenía un señor de 4 metros de altura y un poquito gordo, ¿verdad? Y esos eran los que vivían allá. Entonces Israel lo enfrenta, usted conoce la historia, el Señor derriba esos muros y ellos pasan a filo de espada a todos. Luego viene el segundo rey, también lo destruyen. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que estaban destruyendo a todos, había un pueblo que se llamaba Gabaón, los Gabaonitas. Y los Gabaonitas hicieron una astucia. Ellos dijeron: si peleamos contra Josué, nos va a matar. Entonces ellos se vistieron de ropas harapientas, cogieron un pan duro, viejo, y se lo llevaron hasta allá y le pidieron que hiciera paz con ellos. Y entonces Josué no podía porque tenía la orden de pelear contra todos los que estaban allí. Pero ellos les dicen: nosotros somos de muy lejos. Dicen: mire, este pedazo de pan duro, cuando salimos de la casa, este pan estaba blandito. Dicen: mire, nuestros zapatos están rotos. Cuando salimos de la casa estaban nuevecitos, pero nos queda tan lejos del camino que ya se rompieron. Y entonces Josué hace pacto con ellos, ¿verdad? Hace pacto con ellos de no atacarlos a ellos. Le dice Josué: yo les prometo que a ustedes no los voy a matar. ¿Por qué? Porque hacemos un pacto. Pero en el versículo 10, en el capítulo 10, quiero que lo lea. Capítulo 10, versículo 1. Miren lo que pasó con Gabaón. Dice: cuando Adonisec, ¿lo tiene su merced ahí? ¿Sí? Dice: y sucedió que cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como lo había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey. Y los
habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Verso 2. Tuvo gran temor. Mire lo que dice. Tuvo miedo, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran valientes. Verso 3. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Derbi, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y ataquemos ¿a quién? Mire, mi hermano amado, como tuvo miedo, no atacó a Josué, atacó al que se había puesto en paz con él. Y yo espero, mi hermano, que usted pueda entender un poquito lo que sucede cuando usted, mi hermano, se pone en paz con Dios y quiere hacer la voluntad del Señor. Estos fueron sabios, no eran cobardes, lo que pasa es que fueron sabios. Y cuando hicieron la paz con el Dios de los israelitas, entonces los reyes se juntaron para pelear contra ellos. No fue uno solo. Dice que se juntaron 5 reyes, y si usted lee, mi hermano, casi los destruyen. Vino Josué finalmente y el Señor los libró e hizo una gran derrota de los enemigos. Pero lo que yo quiero que usted entienda un poquito hoy, hermano amado, y quiero hablar de esto con la iglesia, porque en estas 2 semanas he oído y he visto de muchas situaciones en varias familias de la iglesia fuertes. Tal vez, hermano amado, pienso yo, el diablo quiere impedir que nosotros estemos haciendo la voluntad del Señor, y se levanta no con argumentos, sino con batalla, con guerra espiritual. Y si nosotros queremos entender el plano que vivimos solamente como algo terrenal, yo les voy a decir con certeza, sin temor a equivocarme, que el diablo va a destruir por completo la obra del Señor. Si nosotros queremos entender esto solamente como algo terrenal, el diablo va a tomar ventaja, mis hermanos, y va a traer destrucción. Y si nosotros no queremos enfrentar las obras del diablo, mi hermano, tendremos que someternos a su voluntad. El Señor, hermano, había determinado pelear contra todos los que no hicieran su voluntad. Y la única forma para que Gabaón no cayera en medio de esa batalla fue someterse a ellos. Es decir, este pasaje como que nos muestra de alguna manera las 2 opciones que hay. En el Señor no hay medias opciones. En el Señor y en la vida espiritual no hay posibilidad de quedarnos quietos. O estamos enfrentando la obra de Satanás, o estamos enfrentando la obra de Dios. No hay posibilidad de ser una persona neutral y bueno nada más en el plano espiritual. Yo le digo la verdad, mi hermano, y tengo que hablarlo, porque me da bastante dolor de mirar que mucho cristiano, al no entender esto que estamos hablando acá, ha permitido que el diablo se vaya metiendo poco a poco en la casa, en el hogar. Y somos cristianos, pero nos da pena decirle que no al mundo. Somos cristianos, pero nos da pena decirle que no a las cosas que desagradan a Dios. Y ahorita en Navidad, mi hermano, muchos cristianos se pegarán su bailadita y se tomarán sus tragos, porque es que mi familia me los trajo con mucho cariño. Y ahorita, mi hermano, en esta época, mucho cristiano saldrá a hacer las cosas del mundo, porque tal vez no ha entendido que esto no se trata solamente de cosas terrenales. Porque no ha entendido, mi hermano amado, que hay poderes espirituales que se mueven, que dominan, y que su función y su naturaleza es una naturaleza de odio contra nosotros a causa de nuestra creación y de nuestra naturaleza. El Señor nos hizo semejantes al Altísimo, y Satanás está interesado en alejarnos y en hacernos lo más diferentes a Dios que sea posible. El Señor nos hizo santos, y Satanás está interesado en contaminarnos con todo pecado y con toda inmundicia que le sea posible.
El Señor nos creó, mi hermano, veraces, pero Satanás está interesado en que nuestra lengua solo hable mentira. El Señor nos creó puros, pero Satanás está interesado en alejarnos de la naturaleza de Dios. Y esa guerra contra la naturaleza de Dios se manifiesta, mi hermano, en los propósitos de Satanás. Por eso yo le digo, cuando usted le abre una puerta al diablo, mi hermano amado, usted está poniendo su vida en manos de su peor enemigo, y el que quiere verlo absolutamente destruido. Por eso, mi hermano, la situación que está pasando sobre la tierra. Ayer el periódico dice que los chinos tienen un estudio desde el año 1 hasta el año 2000, desde la época de Cristo, respecto de los cambios de temperaturas en algunos lugares. Y ese estudio, un estudio de 2000 años, estoy convencido que no hay otro, salvo la Biblia, más profundo que ese, porque la Biblia también habla de eso. Y dicen que el cambio climático está relacionado directamente con la aparición de plagas, de pestes, de enfermedades. Y esto significa, mi hermano, que el diablo se ha interesado en llevarnos a destruir la tierra para llevarnos a destruirnos a nosotros mismos. Que Satanás está interesado en cambiar los principios de Dios por principios diabólicos, porque quiere alejarnos de la naturaleza del Señor. Y permítame decirle que cuando Satanás cambia los principios de Dios, eso es un acto de guerra espiritual, de hostilidad. El Señor nos creó para que tengamos relaciones sexuales. El sexo no es pecado, Dios lo creó, pero lo hizo dentro de un principio. Dice: por tanto dejará el hombre a su papá y a su mamá, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero Satanás ha querido quitar ese principio. Y mientras los hombres aún son niños, y mientras las mujeres aún son adolescentes que dependen de sus padres, entonces empiezan a tener relaciones sexuales. Y el diablo le dice: no hay problema, eso está bien. Y cuando el diablo quita el principio de santidad, cuando el diablo quita el principio de honestidad, entonces entró esa obra de Satanás a alejarnos del propósito de Dios. Y esa es una de las causas de la desgracia, del dolor. Esa es una de las causantes de que hoy día en medio de nosotros esté operando de tal manera la obra de Satanás. Si usted se da cuenta, mi hermano, tal vez ni siquiera es por nosotros. Tal vez tuvo que ver con nuestros papás, y no fue culpa de ellos. Tuvo que ver con nuestros abuelos, y no fue culpa de ellos. Cuando empezamos a mirar hace miles de años, Satanás logró sacar ese principio del corazón de los hombres y meter un principio demoníaco, y eso se llama guerra espiritual. El principio de santidad. Hoy día, mi hermano, con cuánta fuerza ha surgido la inmoralidad sexual en todos los ámbitos. Hoy en día, mi hermano, la lujuria es el pan nuestro de cada día. Las ropas están hechas para incitar lujuria. La ciencia apunta hacia esto. Los medios de comunicación muestran pornografía. Y en el corazón de los niños crece, abunda el pecado sexual. ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué es esto? Déjeme decirle: un acto de agresión espiritual de Satanás para sacarnos del diseño de Dios. Por eso, mi hermano, y acabo como apuntando a donde quiero decirle, el buscar el rostro de Dios según el diseño que Él ha planteado para nosotros es o debe ser una de las fuentes, de las bases de la guerra espiritual. Ayer en el ayuno, al que por cierto solo vienen mujeres, me sorprende. ¿Dónde estarán los hombres? Espero que estén trabajando mucho, pero me sorprende, mi hermano, porque no vienen sino hermanas al ayuno. Ayer en el ayuno mencionábamos algo que el Señor me ha hablado y que creo de profunda bendición, y que aunque usted lo conoce, yo le invito, no lo ponga, mamita, en el video. Bien, quiero que usted lo busque en su Biblia, mi hermano, porque quiero que lo subraye de verdad. Y si tiene posibilidades, que le haga un apunte ahí pequeñito. En Filipenses, el capítulo 2, el versículo, la parte final del versículo 8 y el versículo 9,
Solo la parte final del versículo 8 y el versículo 9, no lo ponga ahí. Solo yo quiero que usted lo busque. Le doy tiempo a mi hermano para que lo busque, porque quisiera que lo mire en su Biblia. Mire la parte final del versículo 8, dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que usted mire la parte final de los dos versículos. Dice que el Señor se hizo obediente hasta lo sumo. ¿Cuál es la mayor obediencia que puede haber o la mayor disposición? La vida misma. Yo quiero que usted piense acá un momentico, por favor, antes de escudriñarlo. Qué tremendo es cuando el papá le dice al hijo: mi hijo, vaya y traiga unos huevos a la tienda. Y el hijo de una vez se le pone para los tiros, hermano amado. ¿Pero qué pasó? Pero si yo hace 10 minutos fui, ¿por qué no me dijo que tengo que hacer tarea? Y empieza mi hermano amado, escúcheme algo, eso es una cuestión totalmente demoníaca, porque es una forma de desobediencia. Es una forma de desobediencia. Qué terrible, mi hermano, cuando el Señor nos habla algo. Mire lo que dice la Escritura, dice: no dejen de congregarse. Es una orden clara. Pero qué terrible dificultad, hermano amado. Eso lo hablamos de los hijos. Y yo mire que mientras decíamos esto, todos los papás le metieron un pellizco a los hijos. Pero ahora, ¿quién le mete el pellizco a usted, mi hermano? Si el Señor le dice: manténganse en oración, si el Señor le dice: congréguense, si la Escritura habla del diezmo, si el Señor habla de la santidad, si la Escritura, mi hermano, nos está hablando de sujetarnos a nuestros pastores, ahí lo dice la Escritura, dice: sujétense a sus pastores. Si la Escritura nos habla y nosotros no obedecemos, sino que hacemos lo que quiera, y mire por qué Satanás está tan interesado en crear humanos independientes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero la vigilia, si es que podemos llamarla así, porque es que es un ratico apenas, una vigilia es por lo menos una noche. Pero a la vigilia, ¿quiénes vienen? A la oración, ¿quiénes se comprometen? Y mire lo que la palabra de Dios nos dice, hermano, acá. Dice: el Señor se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto significa algo que es fundamental, hermano amado: la base de la autoridad espiritual, porque eso fue lo que le dio él. Un nombre sobre todo nombre. ¿Qué es eso? Autoridad. Usted lo mira acá, y es una autoridad espiritual. Porque mire cómo dice verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Está hablando de autoridad acá en la tierra para mover las cosas espirituales en el cielo, para que usted le pueda decir al ángel del Señor que lo defienda. Se necesita autoridad del Señor. Pero para que usted le pueda decir a ese demonio que suelte su casa, se necesita autoridad espiritual. Y la base de la autoridad espiritual es la obediencia. La base de la autoridad espiritual es la obediencia. Segunda de Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Por obediencia, mi hermano amado, hay que huir del pecado sexual. Por obediencia hay que huir de las fornicaciones. Por obediencia, mi hermano amado, hay que congregarnos. Por obediencia, mi hermano amado, tenemos que trabajar. Qué terrible obra de Satanás la que se ha metido en el corazón. Qué terrible obra de Satanás. Qué terrible avance del diablo, mi hermano amado, el que se ha metido en la iglesia, donde cada uno hace lo que le da la gana, como le da la gana y cuando le da la gana. Qué tremenda dificultad, mis hermanos, les hablo en el nombre del Señor, para que los siervos sirvan. Qué dificultad, mi hermano, para que el que se compromete cumpla. ¿Y sabe qué pasa? Cuando uno los exhorta, ¿sabe qué hacen? Se van de la iglesia. Hermano, usted ama al Señor, pues sea un buen papá. Entonces sale y se va a la iglesia.
Hermano, usted ama al Señor, entonces cumpla lo que prometió, entonces sale y se va a la iglesia. Hermano, usted es un hijo del Señor, no se emborrache, no baile, no tome, entonces salen y se van. La base, mi hermano amado, de la guerra espiritual debe ser el sometimiento completo, pleno y profundo a las órdenes del Señor. Para poder nosotros decirle al ángel del Señor que nos defienda, porque dice la palabra del Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a veces nosotros agarramos y le pedimos al Señor, pero pregunto yo, ¿ha recibido usted autoridad? ¿Se ha hecho obediente? ¿Hasta cuándo se hizo obediente el Señor? Hasta la muerte. A usted, cuando se le quebró una uña por estar obedeciendo al Señor, ¿qué hizo? ¿Renegó? ¿Dejó ahí? No, esto está muy duro, yo mejor hago la paz con el diablo, porque es que desde que empecé a servir al Señor se me puso color de hormiga. Dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y que no fue por otra causa, sino por su obediencia que recibió autoridad espiritual. Yo miro, mi hermano, gente que está atada a un ídolo. Hace un tiempo vino una persona muy querido él, le cogí como cariño, pero idólatra. Y yo agarré la Biblia, le dije: ¿por qué no hace una cosa, hermano? Venga, hablamos, pero traiga la Biblia católica. Le pedí yo, le insistí hasta que vino, pero no trajo una Biblia católica. Y yo le dije: yo sé que usted es católico, yo sé que usted va a misa, no hay problema con eso, pero yo quisiera que estudiáramos. Y como usted no trajo una Biblia católica, saqué la que yo tengo ahí y se la hice ver. Ahí tiene los santos, la Eucaristía, tiene todo ahí. Yo tengo una Biblia católica grandota. Le dije: yo quiero que usted me ayude a buscar qué dice la Biblia católica de lo que usted está haciendo. Y lo busqué, de lo que usted hace, de la adoración a la Virgen, de hacer ídolos, de la forma en que usted reverencia a la iglesia, de la infabilidad papal. Y empecé a sacarle y a decirle: no quiero yo decirle nada, quiero que usted lo busque, quiero que usted lo lea. Y él lo leía, y yo le preguntaba, me dio una clase el hombre de teología ahí: dígame entonces qué significa eso, dígame por qué. Y ese hombre estaba sorprendido y me decía: ¿cierto, pastor, que está mal esto? ¿Cierto? Entonces yo le dije: usted lo está diciendo, no yo. Y salió y se fue. ¿Y qué creen que hizo? No volvió. ¿Por qué, mi hermano amado? Porque nos cuesta trabajo obedecer al Señor. Como que nos da rabia cuando nos damos cuenta que nos equivocamos. Como que nos da rabia, mi hermano, cuando nos damos cuenta que desobedecimos la palabra del Señor. Y eso, mi hermano, causará que en medio de la guerra espiritual que estamos viviendo, el diablo tenga una tremenda ventaja. Porque yo le digo, y con esto voy concluyendo, nosotros no nos podemos eximir de la guerra espiritual. Estamos metidos acá. ¿Por qué? Porque es que la guerra no la planteó usted. La guerra la planteó Satanás contra usted, y él quiere destruirlo. Y él va a tratar de destruirlo a como dé lugar. Él va a tratar de hacerle daño. Él va a tratar de enfermarlo. Él va a tratar de arruinarle su hogar. Él va a tratar de empobrecerlo. Él va a tratar de llevarlo al infierno. Ese es el propósito de Satanás, no es otro. Satanás quiere llevarlo al infierno. Y por eso, mi hermano, siempre Satanás estará planteando estrategias contra usted. Una de las estrategias que utiliza es hacerle creer que esto no es verdad, que esto es terrenal, que esto es temporal, que no pasa nada, que la Biblia solamente está hablando de acá, que usted con ser una buena persona es suficiente. Como si el rey de Tiro hubiese sido el mismo que estuvo en el huerto del Edén, o si el huerto del Edén fuera apenas una imaginación de alguien. Yo creo en la palabra del Señor. Y por eso, mi hermano, le digo: así usted no quiera, si usted se mete debajo de la cama, allá va a ir el diablo a ponerle trampas. Y el ser humano, el cristiano, el creyente, el que ha tomado la mano de su Señor, necesita empezar a enfrentarlo. Y cuando lo enfrentamos, a veces nos cansamos, porque nosotros queremos a veces decirle al diablo: espere, tapo, espéreme un momentico, déjeme un mes yo descanso y el otro mes yo vuelvo. Y ¿verdad que sí? A veces a nosotros nos pasa cuando le ministramos liberación a alguien ya cansados: Señor, en el nombre de Jesús yo ato a este demonio y que mañana vuelva para la segunda ronda, pues yo me voy a dormir porque ya estoy cansado. Y quisiéramos con la vida ser así. Quisiéramos a veces parar
Decir, ya me cansé, no quiero seguir luchando. Pero yo le digo algo, mi hermano, cuando usted para de luchar, Satanás no paró, él empezó a tomar ventaja. Y lo que usted había avanzado, después le toca otra vez volver a retomarlo. Pero cuando usted se decide, mi hermano, a luchar hasta la muerte, el Señor le va a dar tal autoridad que usted podrá hacer huir a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor, hágalo, bendiga a Dios. Parte del problema, mi hermano, parte del problema es este, que como no hay obediencia hasta la muerte, el diablo nos toma ventaja. Porque nosotros estamos dispuestos a servir al Señor y a venir a la iglesia hasta que llueve. Y llovió y ahí se nos acabó la fe, la esperanza, la pasión, el amor por el Señor. Y entonces, como no somos obedientes, pues el diablo toma ventaja. Nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor hasta ciertas circunstancias. Recién yo me casé, tuve una lucha muy fuerte en los primeros años en mi área sexual, emocional. Todo lo que yo había vivido me reclamaba terrible. Y yo a veces pensaba, Señor, que nunca una mujer, mejor dicho, esas de televisión me vaya a buscar o a perseguir, porque hasta ahí me alcanza la fe. Yo con esas sí, hasta ahí, ¿no? Que sean feas las que me busquen, yo les digo que no, pero si es una re bonita. Pero mi hermano, hasta usted no estar dispuesto a dejar la que sea o el que sea. Hay gente que dice, no, yo si me ofrecen $1.000.000, no hago nada, pero si me ofrecen 10. Y yo le pregunto, ¿cuál es el límite que usted le ha puesto a Dios? ¿Una modelo? $100 millones, $500 millones. Si en su corazón hay un límite, mi hermano amado, Satanás tendrá una ventaja. Si en su corazón hay un límite, Satanás tendrá una ventaja. Pero cuando usted, de verdad, no que usted lo diga de dientes para afuera, sino cuando usted en su corazón esté dispuesto a obedecer en el ámbito que sea, el tiempo que sea y la circunstancia que sea, el Señor va a empezar a darle autoridad para que usted reprenda esas obras de Satanás. Cuando usted, mi hermano, en su corazón esté dispuesto a decirle, no me importa, Señor, no importa cuánta plata sea, si va contra un principio tuyo, no lo hago. No me importa si tengo que aguantar hambre, no me importa si me botan de mi trabajo, no me importa, Señor, lo que suceda. Si es por obedecerte, voy a hacerlo. Cuando usted esté dispuesta a decirle, no me importa cuánto tiempo, 1 año, aguanto, 20 años, aguanto, 80 años, hasta que me muera, aguanto por obedecerte, no me importa. Déjeme decirle, cuando esa sea la determinación de su corazón, el Señor va a empezar a darle autoridad para que no sea una cuestión tan terrible, sino que usted pueda vencerla. Pero a veces, hermano, nosotros oramos y le decimos, Señor, si tú no me contestas este año, yo para el año entrante, yo no sé, yo miro a ver qué hago. Se lo hemos dicho al Señor. Dios mío, dame la plata ahorita de aquí a diciembre, y si no, yo miro a ver qué hago. Y el diablo, mi hermano, gana ventaja. Señor, dame lo que te estoy pidiendo ahorita, porque si no, entonces, yo digo, ¿qué hubiera pasado con Abraham? Si le hubiera dicho, no, Señor, yo voy a esperar 1 año más, y si no, ya ni vuelva por acá, ya yo mejor me quedo con la otra, me consigo otra mujer porque ya no aguanto más. ¿Qué habrá pasado, mi hermano, con Moisés? Si a la tercera plaga le dice, bueno, Señor, yo lo aguanto 2 plagas más. Si en 2 plagas usted ya no saca a Israel de Egipto, entonces búsquese otro, porque esto no va a ser así. ¿Qué habría pasado, mi hermano amado, si los hombres de Dios hubieran puesto un límite a su obediencia al Señor? Desafortunadamente, la iglesia le ha puesto límites a obedecer a Dios. Si tú me bendices, si tú me das plata, si no me queda tan difícil, si fulanito hace tal cosa, si ocurre en menos de tanto tiempo, si a mí me gusta, si mi mamá lo aprueba, si no me parece tan difícil, si los huevos no me los dan con cebolla. Cualquier cosa hoy día, mi hermano, es un obstáculo para obedecer al Señor. Cualquier cosa. Y nos hemos acostumbrado y decimos, Señor, estoy en la gracia, tú me entiendes, yo esto... tú estás por aquí, por allá. Pero la verdad, mi hermano, es que aunque el Señor en su misericordia tal vez no nos mande al infierno, pero la verdad, mi hermano, es que la base una de las bases, hay unas 2 o 3 tal vez, pero quizá la columna vertebral de la autoridad espiritual es la obediencia en el Señor. Y estamos metidos en una batalla espiritual de la cual, es más, hermano amado, la cual no va a terminar ni siquiera después de nuestra muerte.
Estamos metidos, hermano amado, en un tiempo de combate espiritual que no empezó con nosotros, que no fue su culpa. Tal vez usted le abrió otras puertas y por eso el diablo lo enfrenta. Pero quizá desde nuestros antepasados, seguramente acá la Biblia lo habla, desde antes de que ellos nacieran, esta obra de Satanás ha estado tratando de destruirnos. El mundo del evangelio, mi hermano, es un mundo espiritual. Por eso, mi hermano, no entiendo por qué tanta dificultad tienen las iglesias cristianas en entender la cubierta. Dice la Biblia: cuando usted ore o profetice, cúbrase la cabeza por causa de ángeles. Pero como nos cuesta tanto creer que hay cosas espirituales, y saben, se ponen la cubiertica cuando están en la iglesia para que el pastor la mire. O sea, como si la Biblia dijera: póngase la cubierta por causa del pastor y no por causa de los ángeles. Como nos cuesta tanto trabajo creer, hermano, en las recompensas, viene el diablo y nos rompe acá la uña, se nos daña el blower, y entonces ya por eso no queremos servir al Señor, porque tal vez no hemos entendido las recompensas del cielo. Perdóneme que lo ponga de ejemplo, la ponga de ejemplo, pero me gusta, y aunque yo sé que es un esfuerzo, pero a veces miro a Darcy venirse desde Nueva Colombia, desde por allá, yo no sé cuántos portales. Con el niño viene a la oración y tiene un bebé recién nacidito y lo mete en un coche cuando no tiene para el pasaje, lo cubre bien si está lloviendo y se viene a orar acá, mi hermano. Yo creo que tiene recompensa, mi hermano. Pero a los cristianos les cuesta trabajo, mi hermano, sacar una sombrilla y venirse a la iglesia. Nos cuesta trabajo, mi hermano amado. Yo ya ayer la estaba pensando, nunca me he hecho una semana tan cortica. Llegué el miércoles, estuve predicando toda la semana allá en Bogotá, hasta el miércoles llegué, prediqué acá y le dije a mi mujer: ¿cómo ya mañana es domingo otra vez? Yo, hermano, no alcancé. Le digo la verdad, mi hermano, no pude preparar la enseñanza, literalmente no tuve tiempo. Ayer cazando, el viernes corrí, todos los días, hermano amado, todos los días. Y esta mañana oré y le dije: Señor, tú sabes que no fue falta de voluntad, pero es que no me alcanzó el tiempo. Fue impresionante, mi hermano. No alcanzamos ni a alistar la maleta para irnos, ¿verdad? Y entonces ya uno piensa: Señor, después de que uno le ha dicho: heme aquí, envíame a mí, entonces ya uno le dice: heme aquí, envía a otro. ¿A quién voy a mandar? Porque nos cuesta trabajo, mi hermano, obedecer un poquito al Señor. ¿Y cuándo llegará el tiempo de autoridad? Hermanas, las que Dios puso a interceder, ¿por qué no vienen? ¿Que porque llovió? Hermanos que Dios los puso a servir, ¿por qué no sirven? ¿Que porque pecaron? ¿Por qué no dejan el pecado? Siervos del Dios Altísimo, hombres y mujeres que Dios ha llamado para derramar autoridad espiritual, ¿por qué, mi hermano, nos quebramos por pequeñas cosas? ¿Por qué, mi hermano, desobedecemos al Señor? Te agarró la gana. Yo le digo a los muchachos: si es que tienen muchas ganas, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pues cásense, pero dejen la fornicadera, hombre. Cásense, obedezcan al Señor. ¿Qué tanta dificultad en obedecer, en levantarse y decir: sí, Señor? Nosotros, yo a veces me siento como mal con mi hija, pero cuando hablo sobre esto se me quita lo mal. Cuando Abby empieza a refunfuñar mucho, le decimos: acuérdate la frasecita, entremos otra vez al sí, Señor, no, Señor. Tal cosa, sí, no me digas más nada, solo sí, Señor, o no, Señor. No me den ninguna, solo sí, señora, o no, señora. Porque, hermanos, somos dados a argumentar, a pelear. Vaya, lave la loza. Sí, pero espere, que es que fue que. Levante, sí, pero. Hermano amado, y nosotros mismos nos llenamos de pero con Dios. Hermanita, venga a la iglesia: ay, pastor, yo sí quiero, pero. Y luego cuando el diablo se mete a la casa y le decimos: fuera. ¿Con qué autoridad le decimos fuera? Porque dice la Biblia que ante el nombre de Jesús se sujetan los que están arriba, los que están acá y los que están abajo. Yo creo, mi hermano, que uno obedeciendo al Señor, hasta la mujer, hasta al vecino que está por ahí peleando, hasta la suegra, mi hermano, usted le dirá: se sujeta en el nombre del Señor Jesús, y se sujeta. Pero, mi hermano, cuando, ya le digo, cuando hace falta obediencia al Señor. Ayer Iván me recordaba de un verso que tiene mucho que ver. Cuando el centurión va a pedirle el milagro al Señor,
Le dice: yo estoy bajo obediencia, bajo autoridad, y le digo a este que haga y él hace, porque a mí mi general me dice que haga y yo hago. ¿Hasta dónde era obediente un centurión romano? Hasta la muerte. El emperador le decía: vaya allá, y él le decía: y hay posibilidad, no, lo van a matar, pero mientras usted los entretiene allá, yo voy a atacar por este lado. Y él se iba con sus 500 a que lo mataran allá. Y él, por esa obediencia, dice: yo le digo a este soldado, levántese, se levanta, salte en una pata y salta. Le dice: por eso, Señor, si tú dices algo, yo sé que se va a hacer. Y el Señor le ejerció, le dio esa autoridad, le dice: vaya, que se va a sanar. Cuando usted llegue allá, ya ocurre. ¿Por qué? Porque usted también está obedeciendo la palabra del Señor. Yo le digo, mi hermano, en el nombre del Señor, la iglesia necesita autoridad de Dios, desde los siervos, desde los que estamos acá en el altar. Cómo me duele, mi hermano amado, se lo digo con el corazón, que desde niños se enseñen mal. No venga un niño, mi hermano, a servir porque la mamá le dice: quedémonos en la finca, paseando, descansando. Cómo me duele, mi hermano amado, que a veces uno habla con un muchacho y dice: no, mi mamá, mi papá me dijo tal cosa o no. Y vamos nosotros apartándonos de una obediencia irrestricta al Señor. Yo le digo, mi hermano, este tiempo, esta tierra va a pasar. Esto es temporal. Por eso empecé hablando de lo espiritual en medio de lo temporal. Estos años van a pasar. Si usted puede entender que la Biblia es real, es física, pero también es real, es espiritual, usted, mi hermano, va a tratar de entender sus comportamientos y sus actitudes y sus decisiones como cosas espirituales. Usted se va a esforzar por agradar al Señor. Usted va a estar dispuesto a dejar lo que sea, mi hermano. Yo le digo, hay cosas que me ha tocado a mí dejar por el Señor, incluso sueños, y no solamente que se dejan en el pasado, que tal vez durante muchos años, porque aún los podría realizar. Aún yo podría realizar ciertos sueños, pero le digo, hermano, si usted entiende las cosas del Señor, usted va a estar dispuesto a dejar lo que sea por causa del Señor. Si usted lo entiende. Y yo estoy convencido que a causa de esto, un día el Señor derramará autoridad sobre su iglesia. Y a causa de esto, el Señor un día pondrá autoridad en sus manos, en sus palabras, en sus oraciones. Y a causa de esto, mi hermano amado, el Espíritu Santo de Dios un día le dará a usted la autoridad para usar el nombre de Cristo Jesús en sus batallas, en sus guerras, y obtener victoria en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor. Póngase de pie, por favor, hermano amado, un momentico, póngase de pie.